Bien, estimados alumnos, el día de hoy tenemos programada una clase de fisiopatología clínica. Sean todos bienvenidos una vez más y tengan todos muy buenas tardes. Bien, dado el tiempo de espera, vamos a iniciar con la clase. Muy bien. Esto ya lo hablamos la semana pasada, sí, solo por recordarles los valores que debe cultivar un alumno eh, de la Universidad CIPAN y más aún un alumno de el área de salud, pues, ¿no? Y no solamente de estos de aquí, sino muchos más que hemos comentado la semana anterior. Por aquí les traigo una diapositiva haciéndoles recordar que hoy en día la investigación científica está introduciéndose con fuerza en todos los ámbitos de la profesión, incluido salud. Y los alumnos de salud deberían ya tener desde ciclos básicos incluso las nociones, las ideas acerca de hacer investigación. Estas bases de datos que les presento y estas revistas que están aquí en la diapositiva son las revistas llamadas de alto impacto, donde se reportan todos los productos de investigación. ¿Cuáles son los productos de investigación? Pues el artículo científico, el reporte de caso, la revisión eh, sistemática, los metaanálisis, en fin. Entonces aquí pueden aprovechar para navegar e ir investigando y viendo cómo se reporta, cómo se hace la presentación, la publicación de los productos de investigación. ¿Ok? En el momento lo van a necesitar hacer investigación y también de sus trabajos pueden sustentarse en base a estos artículos o esta literatura que están aquí en estas bases de datos y revistas. Bien, vamos dando una introducción breve. Aquí ven una imagen de un paciente que está llegando a la emergencia, ¿sí? Eh, entonces, cuando un paciente llega pues a la consulta o la emergencia, empieza pues el trabajo del médico, desde que llegue el paciente por la puerta del consultorio o a la hora que avisamos ver al paciente. Entonces, díganme, a ver, tres signos que puedan reconocer en esa foto que está ahí en la diapositiva. Un signo sería la cianosis. Muy bien, José. Jesús, ¿no? La La diarrea, cianosis. Muy bien, ¿quién habló por ahí? yo fiamma. Fiamma, ¿no? Fiamma. Muy bien, Diña, se le ve. Marlon, por ahí te vi también que levantaste la mano. Iba a mencionar lo mismo. ¿Ya? ¿Algún otro síntoma más o signo que puedan ver? No sé si se percatan las fases que tiene, ¿no? Tiene unas fases de angustia, de desesperación, ¿no? También pueden ver, también pueden Palidez. ver muy bien, ¿no? La cianosis con cierta palidez en los lóbulos, ¿no? Pero obviamente lo más llamativo es la cianosis, la dificultad respiratoria, ¿no? Y esa fase de angustia que está. También pueden ver que está con oxígeno, ¿no? Que está con oxígeno con un dispositivo llamado cánula binasal. Entonces hay varios signos que uno puede destacar, ¿no? Y todos ellos, según el razonamiento fisiopatológico que les hablé pasada, ¿recuerdan? Del modelo secuencial lineal, del modelo de cascada inflamatoria, del modelo sistemático integrador, del fisiopatológico. Cada signo y síntoma debería tener su explicación fisiopatológica. ¿Y este paciente tendrá explicación de cada signo? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Ya vamos a ir viendo más adelante. Y esa es la idea, ¿no?
Cuando uno enfrenta a un paciente, pueda estar explicándose ya mentalmente qué está pasando en ese paciente. Bien, a ver, eh, vamos recordando algo mientras eh, vamos calentando, como siempre digo. Bien, por acá. Ahí lo que están viendo es una unidad de alveolo con el vaso sanguíneo, el capilar, que luego pasa a ser otro vaso sanguíneo. A ver, ¿quién me responde o quién recuerda cuáles son las estructuras que intervienen en el proceso de esta función primordial, básica, indispensable del sistema respiratorio? El alveolo Son dos estructuras. La primera es la que se encarga de conducir el aire que está conformado por el sistema respiratorio y todos, por ejemplo, la faringe, la laringe, la nasofaringe, la orofaringe, la bucofaringe, Vía los bronquios respiratoria. Ah, muy primarios. bien. Y otra que se encarga de lo que es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, que son los alveolos, los bronquiolos respiratorios, y esos son. Ya, muy bien, José. Está bastante orientativo, ¿sí? Uno es la vía respiratoria, el otro es el alveolo. Pero hay una estructura casi al final que están viendo. A ver, Juan Francisco, ¿quiere se participar? refiere a la membrana alveocapilar. Muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahí hay que recordar desde arriba que viene el transporte de oxígeno, así es como dijo Josué, ¿no? Pero como dice Jesús, creo que fue, eh, Juan Francisco. Juan Francisco, ¿no? Juan Francisco. Eh, la membrana alveolo, así el alveolo capilar, ¿sí? Esta membrana que vamos a verlo por acá, ¿no? La membrana, ¿sí? La membrana alveolo capilar, ¿sí? El oxígeno tiene que atravesar esa membrana para llegar aquí a ser cogido, captado por el eritrocito que viene pasando de en uno, ¿no? Y a la vez el eritrocito que viene por acá debe soltar al CO2 para que salga por el alveolo y se dirija al exterior, pues, ¿no? Mientras que el oxígeno viene y debe ingresar al interior. Muy bien, perfecto, perfecto. Ahora, otra pregunta que deben recordarlo, ¿no? Eh, es, ¿cuáles son los valores que tiene la presión arterial, ojo, arterial, de oxígeno y las presiones arterial, también arterial, de CO2? ¿Quién la recuerda? Es decir, aquí, ¿no? A ver, Aurea. La del oxígeno era de 80 a 100 Ya es un rango, y, ujú, el del dióxido sería menos de 45. ya, menor de 45, muy bien. A ver, otra opinión, a ver, ese fue Aurea, ¿no? A ver, Joseph, Sí, doctor. Lo iba a responder casi lo mismo de mi compañera Aurea, que lo que es la presión de oxígeno va a variar entre 80 a 100 milímetros de mercurio y lo que es la presión arterial de dióxido de carbono está entre un rango de 35 a 45 milímetros de mercurio. ya, está un poco más precisando ahí, Joseph, está precisando un poco más. A ver, Milner, Daniel, Ok, doctor. La presión del oxígeno en el alveolo es 104 y del CO2 40 milímetros de mercurio. ah, ya, En parte, ya, muy la bien, parte que viene de la sangre desoxigenada viene con mayor cantidad de 5 aproximadamente y menor oxígeno 40, pero cuando ocurre el intercambio, la sangre oxigenada pasa a tener mayor valor y puede llegar hasta 104, que llegó con 45. eh, Cambio del CO2 y se va al alveolo para luego muy expulsarlo, bien, ¿no? Por la vía así es, ¿no? respiratoria.
Muy bien, Miller, ¿no? Muy bien, Daniel. Daniel Espinosa, ¿no? Entonces, como dice su compañero, ¿no? Los valores de oxígeno y de CO2 varían. Varía. Si estamos midiendo aquí, aquí en el capilar, ya en el capilar con sangre oxigenada, o si estamos midiendo aquí, en el capilar que viene con sangre desoxigenada, y el valor varía aquí en el alveolo, ¿no? Muy bien, perfecto. Una pregunta aquí. ¿Es posible que exista hipoxia sin hipoxemia? ¿Quién recuerda primero qué cosa es hipoxia y qué cosa es hipoxemia? A ver, Joseph, ¿te quiere hablar? Sí, doctor, ¿puedo responder a lo que usted está que dice? A ver, vamos. Joseph, ¿no? Joseph. Eh, Aldívar. sí, es que la diferencia entre hipoxia e hipoxemia es que básicamente ambos cumplen casi una relación directa, porque hipoxemia es la disminución parcial de oxígeno de la sangre arterial y la hipoxia va a ser la consecuencia a lo que es la hipoxemia, básicamente, porque cuando la sangre es pobre en lo que es oxígeno, va a llegar a lo que son los tejidos y órganos y esto va a dejar de funcionar correctamente. Ya, bueno, Joseph está bastante ubicado en su concepto, así es, está bastante orientativo. A ver, Daniel Espinosa, Milner, otra vez. Es básicamente la disminución baja de oxígeno, pero hipoxemia, por la parte de mía es sangre, porque es en la sangre específicamente, en cambio el hipoxia es en lo general. Ya, también orientativo. A ver, Ángela, una última participación. Ángela, Buenas tardes, doctor. buenas tardes. Primero, al diferenciar lo que es hipoxemia, es el bajo oxígeno en sangre y la hipoxia es el bajo oxígeno en lo que son tejidos, en donde podría existir una hipoxemia sin, perdón, una hipoxia sin hipoxemia vendría a ser en lo que es la anemia. ¿Ya? Sí, 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 puede ser. Así es. Entonces, miren, o sea, como dijo su compañero Joseph, lo lógico es que si está la sangre con menos oxígeno, es decir, hipoxemia, la sangre arterial, es esperable pues que al tejido también le llegue menos oxígeno y eso se llama hipoxia. Entonces, ¿qué significa hipoxemia? Menos oxígeno en la sangre arterial, en sangre. ¿Y qué es hipoxia? El oxígeno disminuido, pero ya no en sangre, sino en el tejido. Entonces, es esperable que si hay menos oxígeno en sangre, pues cuando llegue al tejido, también debería tener menos oxígeno. Pero hay situaciones en las cuales la cantidad de oxígeno en la sangre está normal, no normal, y sin embargo, no llega oxígeno al tejido, o hay poco oxígeno en la célula. Y hay muchas explicaciones. Una de ellas, la más conocida, por ejemplo, es la intoxicación por cianuro. El oxígeno está ahí disponible para la célula, pero sin embargo no la capta. Otra es la intoxicación por CO, por monóxido de carbono, ¿no? El monóxido de carbono, este, cuando hay intoxicación, el oxígeno está ahí, en la sangre. Sin embargo, la célula del tejido sufre por oxígeno. Entonces, sí es posible que pueda existir hipoxia sin que haya hipoxemia, ¿no? Como ejemplo que le dije, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Qué es la hipoxemia? Es la baja de concentración de oxígeno, pero en sangre, mientras que la hipoxia es la baja concentración de oxígeno, pero en los tejidos, ¿sí? En la parte ya final, donde debe entregarse el oxígeno, ¿no? Acá, ¿no? Miren. Entonces, aquí tenemos un alveolo que tiene oxígeno y está atravesando la membrana alveolo-capilar y llega al eritrocito. Esta cantidad de oxígeno sería la presión arterial de oxígeno. Si aquí en sangre está menos oxígeno, se llama hipoxemia. Pero si el problema está aquí en el tejido, ¿sí? En el tejido, y hay menos oxígeno acá, esto sería hipoxia. Hipoxia. Hay oxígeno acá disponible,
pero por X motivos la célula a veces no la puede utilizar y el tejido queda con poco oxígeno. Entonces aquí hipoxemia, ¿sí? Aquí sería hipoxia, ¿ya? Y miren acá este dibujito que les quiero también mostrar. Miren cómo pasa el eritrocito por el capilar, donde está en el alveolo. Pasan de uno en uno, ¿no? De uno en uno. Recordarles eso, que el glóbulo rojo en el capilar alveolar pasa de uno en uno, en fila, no pasan en grandes cantidades al mismo tiempo. ¿Ya? Ese también es importante recordarlo. ¿Ya? Entonces, ¿quedó claro hipoxia e hipoxemia, jóvenes? Sí, doctor. Ok, Sí, doctor. vamos por acá. Vamos por acá. Otra pregunta, ¿no? Otra pregunta. Este, ¿Cuál es la diferencia entre la sensación de falta de aire y el término de insuficiencia respiratoria? ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Cuál es la relación que existe entre los dos? ¿O cuál es la diferencia que pueden recordar? A ver, les ayudo un poco. Recordemos que sentir falta de aire es una Disney. sensación muy bien. A ver, Ángela, Claro. ¿quiere? ¿Puedo Ángel. participar? Cuando tú sientes la falta de aire, es una sensación subjetiva, pero en Ajá. cambio, cuando existe una insuficiencia respiratoria, es un problema objetivo y medible. Ya, a ver, Milagros. Muy bien, Chafloque, Ángela Chafloque, ¿no? Sí, concuerdo con mi compañera y solo para complementar, ya ella mencionó que la falta de aire es esa sensación que nosotros lo conocemos como la disnea, y bueno, es ¿Ya? subjetiva, y la insuficiencia respiratoria ya es un diagnóstico gasométrico, ¿no? Que ya si es que tiene menos es menor a 60 milímetros de mercurio, ya se compromete, pues, ¿no? En los niveles normales. Muy bien, así es, ¿no? Acá lo definió mejor Milagros, ¿no? Lo terminó complementando. La sensación de falta de aire se llama disnea y síntoma, es un síntoma, ¿no? Este sería un síntoma, la sensación de falta de aire. Mientras que insuficiencia respiratoria es un diagnóstico clínico, cuando hay sintomatología clínica, y un diagnóstico definitivo lo da la gasometría. Y lo que dice su compañero, es un diagnóstico gasométrico, así es, ¿no? Así es. Ángela, dime, ¿quieres hablar? Ah, sí, doctor, ahí vendría a ser, ¿no? Como dijo la compañera, la disnea vendría a ser como un ejemplo de lo que vendría a ser la ansiedad, ¿verdad? Claro, Y en insuficiencia respiratoria lo que es una neumonía, por ejemplo. ya, pero la relación que hay entre los dos es que la disnea es una manifestación, es un síntoma esperable o que el paciente va a decir cuando tiene insuficiencia respiratoria, ¿no? Es decir, o sea, debería haber ese síntoma de disnea en un paciente que está con niveles bajos de oxígeno cuando tiene menos de 60, ¿no? O sea, acá hay un síntoma que es la expresión del síndrome de insuficiencia respiratoria, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Muy bien, perfecto, estamos bien. Entonces vamos a hablar ahorita de los temas que nos toca hoy, ¿sí? Con esa breve presentación, introducción. Dos temas importantísimos. Alteraciones BQ, ¿sí? Alteraciones BQ, venti- B o V de ventilación y Q de perfusión, ¿sí? Pues le llaman ventilación BQ, ¿ya? Ventilación y ese Q representa la perfusión. Es decir, esto es la aireación, digámoslo así, la ventilación de oxígeno de aire y esta es la perfusión que se refiere a la irrigación, a, a la irrigación de esos alveolos, de esa zona que estamos evaluando. Y el otro punto que vamos a hablar, insuficiencia respiratoria aguda, ¿ya? Mi nombre, como le dije la semana pasada, Ricardo Guín Vázquez, pero me suelen conocer más que todo por mi apellido. Muy bien, vamos a ver
los conceptos, la etiología, sus mecanismos, que es el tema central, ¿no? Y si nos da tiempo, algunos dispositivos oxigenatorios. Ah, por cierto, eh, ¿qué queremos lograr con esta clase, con esta sesión? Que ustedes puedan entender, conocer y luego explicar los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria, tanto la tipo uno y la tipo 2, ¿no? Y que puedan entender y recordar relacionándolo con sus síntomas que puedan tener. Muy bien. Bien, recordando, ¿cuál es la principal función del aparato respiratorio? El correcto transporte de oxígeno, ¿sí? Eh, al, hasta el alveolo donde se da el intercambio gaseoso, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es uno. Es decir, un tema con el oxígeno. Llevar el oxígeno desde el aire que respiramos hasta el alveolo. Y el otro tema principal del sistema respiratorio es la eliminación del CO2. La eliminación del CO2. ¿Ah? Para ello, pues hace uso de todo un aparataje, como es la caja torácica, como es los músculos de la respiración, como es el tema de los nervios que vienen desde la parte del bulbo raquídeo, ¿sí? E incluso se requiere pues que el centro respiratorio esté indemne. Muy bien. Entonces aquí, ¿no? Viene el oxígeno de acá, el aire de acá, y lo lleva hasta la parte más lejana que es el alveolo. Y una vez que está aquí en el alveolo, ¿sí? Una vez que está aquí en el alveolo, debe difundirse, difundirse para ser captado por los capilares sanguíneos a ese nivel. Entonces, miren, aquí está la membrana alveolo capilar. La membrana alveolo capilar. Este vendría a ser el alveolo, por acá está el alveolo, ¿sí? Y por acá está el glóbulo rojo. Entonces, miren, ¿quiénes conforman la membrana alveolo capilar? Obviamente, si acá está el alveolo revistiéndose, la membrana o la capa que está antes de la parte celular. ¿Cuál es? El surfactante. ¿Sí? Primero acá está, por aquí está el surfactante. ¿Sí? Por acá está el surfactante. Todo esto. ¿Sí? Luego viene en sí el epitelio que está recubriendo por dentro el alveolo, que vendría a ser el epitelio alveolar. Este de aquí, ¿sí? El epitelio alveolar. Luego viene la membrana basal epitelial, que sería este de acá. Luego viene el intersticio, este acá que es tanto han escuchado en fisiología, en histología, el intersticio alveolar, vendría a ser esta capita del medio, ¿ya? Luego viene pues la membrana, y viene la otra parte, ¿no? Del capilar. Hasta ahí es el alveolo. Después del intersticio viene la parte del capilar. ¿Qué vendría a ser? Pues su membrana basal capilar, ¿sí? Y por último, pues aquí este de rosadito o rojito, el endotelio capilar. Entonces, miren cuántas partecitas, estructuras tiene la membrana alveolo capilar, ¿no? Si contamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Y es a través de esa membrana que pasa el oxígeno, ¿sí? Pasa el oxígeno y también pasa el CO2 camino hacia el exterior, ¿no? El oxígeno hacia el interior y el CO2 hacia el exterior. Y esta membrana, pues, es la membrana importantísima que en muchas veces cuando se altera, da las alteraciones respiratorias, ¿no? De la hipoxemia. Entonces, si simbolizáramos toda la membrana alveolar capilar, sería este de acá, ¿sí? Que vendría a ser el espesor que va a atravesar el gas, como el oxígeno o el CO2, ¿ya? Pero cuando yo quiero saber por qué o cómo es que un gas
pasa de un lado a otro, o cómo o por qué pasa de un lado a otro, involucra mucha más estructura, muchos más factores, no solamente el espesor de la membrana, también involucra la presión que hay en un lado, ¿sí? De la membrana respecto de la presión del otro lado que hay en la membrana. Entonces, si aquí hay más presión, obviamente que el gas va a difundir de aquí hacia acá. Y si acá hubiera más presión, obviamente que el gas va a difundir de aquí para acá. Esa va a ser su tendencia, ¿ya? Entonces, llevamos viendo dos factores, el espesor de la membrana y la presión que hay entre uno y el otro, la diferencia de presión. ¿Quién más interviene en esta facilidad de difusión? El área, o sea, cuánta área hay disponible para, para difundir el gas, ¿sí? Para difundir el gas, ¿ya? Toda esa área para difundir el gas. Y esos son los elementos más importantes para la difusión de un gas. Esto se llama la ley de Fick, ¿sí? ¿Qué dice la ley de Fick? Que la difusión de un gas a través de un lado hacia otro lado depende de qué? De la diferencia de presión, como han visto acá, depende del espesor de la membrana que va a atravesar, depende de la superficie en la cual hay para poder difundir, y al último depende de un coeficiente de difusión, ¿sí? Esa es la ley de Fick. Entonces, pues, es comprensible que si la membrana se engruesa, ¿qué va a pasar con esa capacidad de difusión? Va a disminuir porque es más ancho, más espeso por donde tiene que atravesar. ¿Qué pasa si la cantidad de superficie disminuye? Es esperable pues que la difusión va a ser menor también, ¿sí? Porque hay menos lugares por donde está pasando ese gas. Y es obvio pues que si la presión de un lado disminuye respecto al otro, la difusión también va a enlentecerse. Eso es importante entenderlo porque en la hipoxemia algunos mecanismos intervienen en el espesor de la membrana, ¿sí? Otros intervienen en la superficie, como vamos a ir viendo más adelante. Y es así como difunde, ¿no? Y miren acá otra vez ese dibujito que les dije. ¿Cómo están los glóbulos rojos en el capilar? ¿Acumulados? No, están de uno en uno desfilando para llegar a difundir el CO2 y recibir el oxígeno, ¿sí? Esto es lo que se llama la parte desoxigenada y lo trae ¿quién? Los vasos de la arteria pulmonar. Pues esto está con azulito. Y esta parte que ya está en rojito se llama la parte capilar oxigenado, ¿sí? Y ya corresponde a las venas pulmonares que van a llegar al corazón, a la aurícula izquierda. Esto viene del ventrículo derecho y esto va a la aurícula izquierda, ¿sí? A la aurícula izquierda. Muy bien. Una vez que ya está, una vez que ya está el oxígeno, acá está la circulación pulmonar para que se ubiquen, ¿sí? Acá están los pulmones y acá están los tejidos periféricos, ¿ya? Miren, en los pulmones, una vez que ya en la sangre desoxigenada se ha oxigenado por acá, ¿sí? ¿Viene a dónde? Hacia la aurícula izquierda, ¿no? ¿Y quién se encarga de llevar el oxígeno al todo el territorio corporal? Pues la circulación sistémica a través de la aorta inicialmente y luego a toda la distribución periférica en los diversos órganos y tejidos. Entonces, son complementos. El sistema respiratorio con el sistema circulatorio para poder cumplir la función de oxigenar tejidos. Son complementarios, se ayudan mutuamente, ¿sí? El sistema respiratorio con el sistema circulatorio. En el pulmón, jóvenes, en el pulmón, la ventilación, vamos a hablar del B, de la V, ¿sí? Vamos a hablar de la V, ¿sí? De ¿ya? No es igual
en las diferentes partes del pulmón. Si lo miramos desde un lado o de frente, se han visto ahí tres zonas, ¿no? Las llamadas zonas de West. Miren, en la zona superior o zona uno, ¿ya? En la zona uno, como está hacia arriba, y ya está casi por encima del nivel del corazón, aquí eh, la presión que hay en el alveolo, ¿sí? Que hay en el alveolo, ¿ya? Es mucho mayor que la presión a nivel arterial, ¿sí? Es mucho mayor que la presión arterial y mucho mayor que la presión venosa. Entonces, ¿qué dirían aquí? ¿Está mejor oxigenada o está mejor irrigada o perfundida en esta zona uno? ¿A qué conclusión podríamos llegar? Hay La pasación ventilación, pero no hay mejor. perfusión. A ver, repite. Que hay ventilación, pero no hay perfusión. Ya. No, no es que no haya perfusión, sino que el concepto sería que está mejor ventilada, pero menos perfundida. Sí tiene perfusión, ¿ya? Pero no está a nivel de la cantidad de ventilación que tiene. Zona uno. En la zona 2, o zona 3, perdón, con la zona 3, en la zona 3, aquí miren, la presión arterial está mucho mayor que la presión alveolar, ¿sí? Incluso la presión venosa es mayor que la presión alveolar. Entonces, aquí se entiende que hay más circulación, pero menos aireación. Entonces, ¿qué se podría concluir acá esta zona 3? Que Mayor está, perfusión, mayor Perfundida. ajá, perfusión, mayor perfusión y menos ventilación. así es, está mejor perfundida que ventilada, ¿sí? Está mejor perfundida que ventilada. Muy bien. En cambio, en la zona 2, en la zona 2, ¿sí? Eh, la presión arterial está casi similar a la presión arterial, ¿sí? Y la presión venosa. Digamos como que está casi equilibrada, ¿sí? Casi equilibrada. Entonces, ese es el BQ que si dividimos arriba va a ser mayor a uno, ¿no? Porque el V va a ser mayor que el Q, ¿sí? Si yo divido abajo, va a ser el BQ va a ser menor a uno, ¿no? ¿Por qué? Porque la Q es mayor respecto a la B. Cuando divido un número menor entre uno mayor, me va a dar menos de uno. Pero, cuando hablamos de BQ, en general, se asume que el BQ toma un valor casi para todos por igual. ¿Ya? Cuando vamos a ver más adelante y me entiendan. Muy bien. Estas son las zonas de West, ¿no? ¿Sí? Zonas de West. Entonces aquí un poquito exagerando, ¿no? La circulación, miren, arriba está menos perfundida que respecto de abajo. ¿Sí? La zona uno que la zona 3. Mientras que en la zona 2 digamos, como que está equilibrada. ¿Ya? Ese es el BQ. No se olviden, hay tres zonas según la zona de West. Según la zona de West. Doctor, ¿y eso tiene importancia? Claro que sí. Ya vamos adelante. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Y obviamente, ¿y cómo se explicaría eso? Bueno, una explicación sería pues, que aquí la zona uno está más alto que el nivel del corazón, entonces es un poco más difícil bombear o que tenga más irrigación. Otra explicación es que aquí en la parte baja, por gravedad hay más circulación y también en la parte baja los alveolos no están del todo expandidos en la parte baja, ¿sí? Y eso a veces forma parte de la llamada reserva, ¿no? Reserva pulmonar, ¿sí? Entonces, cómo se suele llamar al V? Ventilación. ¿Y cómo se suele llamar al Q? Perfusión. ¿Con qué tiene que ver con la ventilación? Con la cantidad de aire
que llega y sale del alveolo. Ventilación. ¿Y qué cosa es el Q? La perfusión, con la cantidad de irrigación sanguínea que le llega al capilar. ¿Desde quién? Desde la arteria pulmonar o el corazón derecho, ¿no? Del ventrículo derecho que lleva sangre hacia las arterias pulmonares y hacia el pulmón. BQ, ¿ya? BQ, no se olvide. Y esta primera parte quiero terminar con esta diapositiva. Miren, cuando nosotros respiramos el aire del medio ambiente, no todo es oxígeno, jóvenes. Oxígeno solamente hay en un aproximado, si redondeamos aquí, 21%, ¿sí? Si redondeamos ese 20,8, sale 21%. Doctor, ¿eso qué significa? Que de todo el aire que respiras, solo una quinta parte aproximadamente es oxígeno. ¿Lo demás qué cosa corresponde? Nitrógeno. Lo demás que contiene dióxido de carbono y vapor de agua. ¿Sí? Y miren, y con esa cantidad de oxígeno, ¿cuánto solemos lograr saturación? 98, 99, ¿no? Es el usual, 96, 95. Lo usual es que con esa cantidad de oxígeno que tiene el medio ambiente, el aire, logremos jalar ese oxígeno, llevarlo al alveolo, pasa al capilar y en sangre tenemos saturaciones de 98, 97% y presiones de oxígeno cercanas a 100, ¿sí? Aunque el rango es de 80 a 100. Entonces, cuando un paciente pues requiere más oxígeno para saturar bien, es evidente que algo está pasando o bien en la membrana alveolo capilar o de repente en la parte externa al pulmón. Ya vamos a ver esos mecanismos, ¿sí? ¿No? Y aquí vamos resumiendo los números. Miren, tenemos el oxígeno que viene con la ventilación y viene en un aproximado de 100 milímetros de mercurio. ¿Ya? Esto viene a ser el oxígeno, la presión alveolar. Alveolar. Esto viene a ser la presión alveolar. De estos 100 que está aquí en el alveolo, debe atravesar. ¿Y por qué atraviesa? Porque miren con cuánto llega de oxígeno la parte desoxigenada. Con 40. ¿Qué decíamos de la ley de Fick? Que el gas tiende a pasar de un lado a otro cuando es de mayor a menor presión. Entonces aquí se ve favorecido por las presiones de oxígeno. ¿Y cuánto logra? Miren, de estos 100 que están en el alveolo y 40 que trae el capilar pulmonar, ¿hasta cuánto llega de oxígeno en la parte ya oxigenada? Miren, 95. Este es un aproximado, ¿no? Cerca de 100 casi, ¿no? Cerca de 100, ¿sí? Miren, en el alveolo 100 y luego sale con 95. Presión alveolar con A mayúscula de oxígeno, ¿sí? Y aquí presión, presión arterial con A minúscula, ya no mayúscula, de oxígeno, ¿sí? De oxígeno. Esa es la presión alveolar de oxígeno y es la presión arterial de oxígeno. Y ustedes van a escuchar un término gradiente alveolo capilar, ¿sí? Ahí está. ¿Qué es el gradiente alveolo capilar? Es la diferencia, jóvenes, ¿entre quién? En la resta entre la presión del alveolo de oxígeno con la presión de oxígeno en la arteria. ¿Sí? Simplemente resto. Y en este caso, ¿cuánto sería? 100 menos 95 sería 5. Entonces, es poquito. Por eso que se dice que el gradiente o diferencia alveolo capilar, este gradiente o diferencia alveolo capilar, debe ser menor de 20 o de 15 en gente joven. Y se tolera que sea hasta 25 en adultos mayores. Algunos dicen hasta 30. ¿Qué les quiero decir? Que esa diferencia del oxígeno entre el alveolo y la parte arterial oxigenada debe ser mínima normalmente. Entonces, ¿qué me indicaría
que esta gradiente sea mayor. Por ejemplo, aquí que tenga 100 y aquí tenga 70. ¿Cuánto hace la diferencia? 30. Entonces, cuando el gradiente aumenta, eso no es esperable suponer, por lógica, que algo está pasando en la membrana alveolo-capilar. Dígame sí o no. Claro, ¿no? Si yo veo que la gradiente está aumentada, en un lado hay más oxígeno y en el otro lado hay menos oxígeno, la explicación puede estar en la membrana alveolo-capilar o en el alveolo. Algo está que impide que ese oxígeno que está en el alveolo pase a la sangre arterial. De repente la membrana está gruesa, de repente el alveolo se ha llenado de líquido, de pus o de sangre, pero algo está pasando ahí. ¿Sí? ¿Me entendieron el tema de gradiente o alveolo capilar? Sí, doctor. ¿Sí? Muy bien. Otro, y miren, hay una forma para calcular la gradiente, pero usualmente eso nos da los Sagas. Pero si lo quieren calcular, ahí está la fórmula para calcular el presión alveolar. Otro término bien usado y que van a escuchar es el llamado PAFI, ¿no? PAFI. ¿Cuánto tiene de PAFI? ¿Cuánto tiene de PAFI tu paciente? ¿Con cuánto de PAFI entró? ¿Cuánto de PAFI tiene ahorita? Miren, el PAFI es una relación, es una división, un cociente entre la presión arterial de oxígeno, ¿sí? Y el FiO2 que les dije hace un rato. ¿Cuánto era el FiO2 anteriormente que les dije? ¿Se acuerdan? 21. 21. Ajá. O digamos 0,21. Jóvenes, el PAFI, mientras más alto está, es lo más normal esperable. Y es así, pues miren, si dividimos 95 que solemos tener ustedes como jóvenes en la sangre arterial de oxígeno entre 0,21, dígame cuánto sale, ¿no? ¿Cuánto sale 95 entre 0,21? A ver, vamos a dividir. Si alguien ya lo calculó, me puede decir. Va a ser 95 entre 0,21. Sale 452. Miren, ese es el PAFE que tienen ustedes, cada uno de ustedes, y de repente algunos tienen más, porque algunos llegan a 96 o 97 de oxígeno en sangre arterial. El PAF. Ahora, ¿cuánto será el PAFI si yo logro también tener 95 de arterial de oxígeno, pero ahora ya me han dado oxígeno por una mascarita y ya no estoy con frío ambiente de 0,21, sino estoy de repente con 0,40. Jóvenes, ¿cuánto sale 95 entre 0,40? Vamos a dividir. 237,5. 237. Miren cómo el PAFI cae, jóvenes, ¿no? De 450 cae a 237. ¿Por qué cae? Porque estoy logrando lo mismo de oxígeno, de presión arterial, pero con más oxígeno ambiente. Entonces, ¿qué me está diciendo el PAFI? Me está diciendo que ese paciente, ese paciente, hay algún disturbio oxigenatorio eh, desde afuera, en la vía respiratoria o en el capilar sanguíneo. ¿Sí? Entonces el PAFI es un índice que me dice, incluso se puede tomar como índice de gravedad. Mientras más bajo esté el PAFI, ¿sí? Porque nomás es 450, mientras más bajo esté el PAFI me indica más gravedad, que está requiriendo más oxígeno para lograr cierta cantidad de O2. ¿Sí? ¿Hasta ahí me entendieron esa parte? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Alguna duda, por favor? Muy bien. Entonces, usted va a escuchar PAFI, ¿no? Ingresó con PAFI de 400, ahorita está con 200. O entró con PAFI de 100, ahora ya está con PAFI de 300. Y miren, el PAFI ayuda a dividir los grados de estrés. Cuando es más de 300,
es un diestrés leve. Cuando está entre 300 y 100, es un diestrés moderado. Y si está menos de 100, es un diestrés severo. Entonces, cuando alguien llega a la emergencia y llega pues saturando 80 y para llegar a 95 requiere pues 15 litros de oxígeno, le tomamos el AGA, PAFI, 80 o 70 de PAFI. Mire, solo por PAFI, menos de 100, ya, ¿qué estamos pensando? Que ese paciente debe ir a UCI, porque está tan comprometido sus alveolos probablemente o sus capilares que no logra un PAFI adecuado. 400 que es lo normal, ¿no? ¿Sí? Entonces, bien, el PAFI, cuando es muy bajo, menos de 100, algunas guías menos de 80, debería ir a UCI, ¿no? ¿Para qué? Para ventilación mecánica, ¿no? ¿Sí? Estos son los criterios. Muy bien, ¿hasta ahí estuvo claro esta parte? Muy Sí, bien, no doctor. olviden. Ok, entonces no olviden la presión alveolar de oxígeno, la presión arterial de oxígeno, ¿sí? Lo que es gradiente o diferencia alveolo arterial y lo que es PAFI. PAFI. Es en cuanto al oxígeno. Ahora, el CO2, miren, el CO2 no requiere mucho cambio de presión para pasar de un lado a otro. 46 aquí en la sangre venosa de la arteria pulmonar y en el CO2, y en el alveolo tiene 40. ¿Cuánta diferencia requiere? Solo 6 para pasar fácilmente de un lado a otro e irse con el aire. En cambio, el oxígeno requiere más gradiente, miren, 100 y ya con 40, ¿no? En cambio, el CO2 no, miren, el CO2 requiere poca diferencia para pasar la membrana alveolo-capilar. ¿Por qué? Porque el CO2 es más difusible. Su coeficiente de difusión le ayuda mucho más a pasar con facilidad de un lado a otro a través de la membrana alveolo-capilar. En cambio, el coeficiente de difusión del O2 es menor, puesto que pasa con menos facilidad. Muy bien. Entonces, ahora sí, entendamos estos términos. Alteraciones, ventilación, perfusión. ¿Qué vendría a ser la alteración de ventilación, perfusión? Vendría a ser pues el disturbio en la cual hay una desproporción, ¿sí? Un desequilibrio entre la ventilación que debe tener un alveolo y la perfusión, ¿sí? Entonces, la relación BQ, como le dije hace un rato, viene a ser eso, ¿no? La proporción, ¿no? Entre el aire que llega a los alveolos, que sería la V, y la sangre que le llega en los capilares pulmonares, que viene a ser el Q. Por regla general, se entiende que lo normal de BQ es 0,8. Yo ya les expliqué, el pulmón tiene tres zonas. La zona uno arriba, la zona 2 al medio y la zona 3 abajo. Pero se asume que en general el BQ del pulmón es 0,8. ¿Ya? Entonces, cualquier alteración, ya sea en la ventilación o en la perfusión, este valor va a cambiar. Y viene pues la alteración BQ. ¿Sí? Entonces, miren, la alteración BQ puede estar en el V. ¿Sí? En el V. Entonces, si yo en el alveolo, acá tenemos un alveolo normal, ¿sí? Está limpiecito, llega el oxígeno con la ventilación y el oxígeno pasa, pues. Pero ¿qué pasa si el alveolo está lleno de líquido, como en este caso? ¿Sí? Si fuera poco líquido, el oxígeno va a pasar, aunque con dificultad, pero pasa buena parte. Si está con más líquido, el oxígeno pasa, pero en menor cantidad. Entonces, ¿quién está afectándose? ¿El V, la ventilación, o el Q de perfusión? Se estaría afectando el V, la B, ¿no? La B. Entonces, cuando yo saco el valor, va a darme un BQ bajo, un BQ bajo. ¿Cómo se explica el BQ bajo? Porque la ventilación está disminuida, ¿sí? Acá disminuye la ventilación, pero la perfusión se mantiene. Resultado, menor oxigenación, pues, ¿no? Obviamente, si yo altero la ventilación, como en este caso de aquí del dibujo de abajo,
va a alterar la ventilación. Está bien perfundido el alveolo, pero no difunde todo. Por ejemplo, en la neumonía, que se llena de líquido purulento. Por ejemplo, el edema pulmonar, que se llena de agua en los alveolos. O cuando se colapsa el alveolo, una atelectasia. Altera la ventilación. Y el paciente hace hipoxemia, hace menos oxigenación. ¿Por qué mecanismo? Por un B disminuido, es decir, un BQ disminuido. Y el otro extremo del BQ es el llamado BQ alto. ¿Por qué va el BQ va a estar alto? ¿Por qué? Porque el B va a estar conservado, pero aquí se afecta el Q, ¿sí? El Q. Por ejemplo, miren, ve, aquí vemos, aquí tenemos aquí tenemos una zona pulmonar. Miren cómo la arteria se ha tapado, aquí se ha tapado, ¿sí? Entonces, esta zona está oxigenada porque la vía respiratoria está limpia. Pero ¿cuál es el problema? Su perfusión, ¿sí? Su perfusión, su perfusión. Es decir, es una zona que está bien ventilada, está presente, pero la perfusión está disminuida o en algunos casos abolida o ausente. Resultado, menor oxigenación, ventilación ineficaz, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está ahí el oxígeno disponible, pero al no llegarle cantidad de sangre, no puede ser oxigenada esa sangre que está en esa zona, ¿ya? Por ejemplo, ejemplo clásico, embolia pulmonar, que es un coágulo que llega a la arteria pulmonar y se queda atrapada en los capilares o arteria pulmonar. Cuando es muy marcado estos BQ, al BQ bajo puede llegar a producir un SHUM, ¿no? Y cuando el BQ es muy alto, produce el llamado espacio muerto, ¿sí? Espacio muerto. Entonces, de por aquí ya pueden ir eh, sacando por lógica qué alteración producirá una neumonía no tan severa. Una alteración de la neumonía, un BQ disminuido. Y si es una neumonía muy marcada, muy extensa, que compromete mucho, ¿qué puede producir? No solamente la alteración BQ, sino SHUM, SHUM. Igual acá en este lado. Si la embolia tapa una pequeña parte o no tapa todo el capilar, produce un espacio muerto no tan aumentado. Y si es muy tapado la circulación en los capilares, producirá pues un marcado espacio muerto. Un marcado espacio muerto. ¿Por qué espacio muerto? Porque está ahí el oxígeno disponible, solo que no llega la circulación a poder jalar ese oxígeno que está disponible. ¿Ya? Muy bien, acá tenemos, ¿no? Miren, ve. Aquí tenemos, miren acá este ejemplo, acá está el alveolo. ¿Qué está pasando? Está tapado el alveolo. Está tapado el alveolo. Entonces aquí no llega oxígeno, pero sí le llega sangre, miren, ve. Sí le llega sangre, ¿sí? Si se tapa totalmente este alveolo por X motivos, a gran cantidad de pus acá, gran cantidad de líquido o un cuerpo extraño que se quedó atrapado en la vía aérea, entonces va a alterar la ventilación, pero no la perfusión. Este es el llamado efecto Schum, ¿sí? El efecto Schum es cuando, el Schum verdadero es cuando no hay ventilación, pero sí hay perfusión. Entonces, si hay cero acá, cero entre cualquier número, da cero, pues, ¿no? ¿Sí? No hay ventilación, pero sí hay perfusión. Schum, Schum intrapulmonar, ¿no? Y el espacio muerto, ¿cómo se llama? Miren, como acaso acá no. No hay perfusión porque está tapado ahí con un coágulo, pero sí hay ventilación. Entonces, el oxígeno acá está disponible, pero como no circula sangre por sus capilares, no se puede oxigenar. ¿Qué produce como resultado? El llamado espacio muerto. Hay ventilación, pero no hay perfusión. Y ese valor tiende a ser al infinito, ¿no? Valor numérico. Consecuencias, ambos que producen disminución de la presión de oxígeno, o sea, hipoxemia,
Obviamente que van a producir gradiente alveolo capilar aumentado, porque en ambos este, va a haber menos oxígeno en la sangre arterial y más en el alveolar, ¿no? Y más en el alveolar. Muy bien. ¿Se entendió esa parte, jóvenes? Entonces, entendamos que la alteración BQ es un disturbio o bien en la V de ventilación o bien en el Q, que se llama alteración BQ, ese es su nombre. Cuando es muy marcado el V, o decir, no ventila nada, pero sí perfunde, se llama SHUN, ¿sí? SHUN. Y lo inverso, cuando es muy marcado la circulación alterada, no circula nada, ¿sí? Eso produce espacio muerto. Ventila, pero no perfunde. Muy bien. Jóvenes, ¿hasta ahí estamos claros? Sí, Muy bien. doctor. Ok. Entonces, insuficiencia respiratoria, obviamente que es una condición grave, porque tener menos 60 de oxígeno a nivel afio ambiente es algo serio, ¿no? Eh, y requiere pues manejo hospitalario y en algunos casos en UCI. ¿Qué es la insuficiencia respiratoria? Es la incapacidad del sistema respiratorio, ¿ya? Para poder este, jalar el oxígeno, o sea, proporcionar cantidad adecuada de oxígeno a los tejidos o al cuerpo y también es una incapacidad en algunos casos de eliminar el CO2. ¿Sí? Es decir, se altera su función principal. Ahora, las causas son diversas, jóvenes. Pueden ser problemas intrapulmonares, neumonía, embolia pulmonar, atelectasias, cuerpo extraño, hemorragia alveolar, tumores alveolares, en fin, intrapulmonares. O pueden ser problemas extrapulmonares. Guillain-Barré, por ejemplo. Pulmón está sanito, pero como los nervios respiratorios se han alterado, no jala, no hace la función de respirar, y el paciente hace hipoxemia, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no, la caja no se mueve. Entonces, si no hay bomba, si la caja pulmonar no jala oxígeno o aire, no va a jalar tampoco oxígeno. O una lesión a nivel del centro nervioso, del centro respiratorio, bulbo raquídeo, un ACV isquémico, una hemorragia severa, el paciente no transmite el estímulo para que la caja ventile, por más pulmón sano que tenga, no va a jalar aire, y si no jala aire, no jala oxígeno. ¿Ya? Pueden ser problemas intrapulmonares o problemas extrapulmonares, las causas de insuficiencia respiratoria. Miren lo usual que se suele tener de presión arterial de oxígeno. Es el usual. Si ustedes le miden, de repente llegan hasta más. Es el usual, de 90 a 95. Aunque se tome el rango que el oxígeno en el sangre arterial debe ser mayor de 80. Cuando es menos de 80, ya se habla de hipoxemia. Hipoxemia. Por eso algunos compañeros dijeron normal de 80 a 100, ¿no? Y el CO2, que debe eliminarse constantemente, lo normal es que debe ser menos de 45. Aunque, como dijo su compañero, se acepta un rango de 40 a 50. Pero cuando ya supera los 45, se habla de hipercapnia. 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 ¿Muy bien? Ahora, para yo demostrar y decir que realmente tiene insuficiencia respiratoria, porque puedo sospecharlo, viene con disnea, cianosis, taquimia, respirando rápido, depende de lo satura 80%, sospecho que hay insuficiencia respiratoria. Pero ¿cuál es el dato confirmatorio? ¿Con qué digo? Ah, mira, este sí tiene insuficiencia respiratoria, con el AGA. ¿Y cuánto debe ser el AGA? Menos de 60, ¿sí? Menos de 60 milímetros de mercurio, ¿ya? En sangre, pero siempre y cuando haya sido medido respirando el paciente con el aire ambiente, sin oxígeno suplementario. Si yo le he medido el AGA y el paciente estaba con oxígeno,
con cánula o vento y lo que sea, ya no se usa este valor, sino se usa el PAF. Con PAF menos de 300 es un criterio para insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Y también hay insuficiencia respiratoria cuando el CO2 está más de 50. Pues este es el llamado tipo 2. Este es el llamado tipo 1. ¿Ya? Este es el llamado tipo 1 o hipoxémica porque el oxígeno está bajo. Y este es el llamado tipo 2. Este es el llamado tipo 2. Muy bien. Entonces, así hay insuficiencias respiratorias que son agudas, que son crónicas, ¿no? O cuadros crónicos que se agudizan. Esa es una clasificación evolutiva, ¿no? Evolutiva. Por ejemplo, un paciente que estaba sano y de pronto hizo una neumonía y desatura con O2 menos 60, vacío ambiente, insuficiencia respiratoria aguda, que es la más común. ¿Cuándo se habla de crónica? Cuando el paciente viene con alguna enfermedad previa. Por ejemplo, fibrosis avanzada, EPOC avanzado, son cuadros crónicos, ¿no? Ahí está, miren, esta clasificación gasométrica. La tipo 1, hipoxémica, le falta oxígeno. La tipo 2 puede ser que le falte oxígeno, pero debe tener el CO2 elevado. O el oxígeno está normal, pero tiene CO2 elevado. También se cataloga como tipo 2. Es decir, ¿quién es el criterio para decir tipo 2? El CO2, más de 45. Tenga o no tenga hipoxemia. Si solo es hipoxemia con CO2 normal, solo es tipo 1. ¿Ya? Si solo tiene hipoxemia, pero CO2 normal o no aumentado, tipo 1. Pero el tipo 2 es CO2 elevado, ya sea con hipoxemia o sin hipoxemia. La tipo 3 es la perioperatoria y la tipo 4 es la de shock o hipoperfusión. Ahí está, ¿no? Lo que les digo, miren. La tipo 1, llamada hipoxémica. O sea, que hay poco oxígeno, pero sin hipercambio. ¿Y quién es el mandatorio de la tipo 2? La hipercambio. ¿Sí? La hipercambio. La hipercambio. El CO2 acumulado. Tipo 2. Tipo 2. Y aquí están jóvenes los mecanismos de por qué un paciente puede tener oxígeno disminuido en sangre arterial. Son los más conocidos estos cinco. Cuando el paciente tiene poco aporte en el aire que respira, se llama disminución del CO2, como en las grandes alturas. O cuando el paciente teniendo oxígeno en el ambiente, teniendo pulmón sano, pero de pronto respira muy superficial, muy tenue, es otro mecanismo que puede tener. Hipoventilación alveolar. Y a partir de acá, jóvenes, a partir de acá, en todos estos, si se dan cuenta, la hipoxemia o la falta de oxigenación adecuada, es intrapulmonar o está alterado la membrana alveolo capilar, está gruesa, trastorno de difusión, o porque se alteró el alveolo o la perfusión, BQ, o porque hay un SHUNT o SHAM. ¿Sí? Entonces, estos son intrapulmonares y estos son extrapulmonares. Miren, ven. Aquí el pulmón puede estar sano, ¿no? Pero, ¿qué hace teniendo un pulmón sano si tiene menos oxígeno afuera? Hipoxemia. ¿Qué hace teniendo pulmón sano si no respira profundo? Hipoxemia. Y es más, con hipercapnia, ¿no? El que no ventila bien, el que disminuye su ventilación, o sea, no jala, no respira profundo, acumula CO2 aparte que hace hipoxemia. En el día a día suele haber combinaciones, así es. En el día a día, en la práctica clínica, se suele ver hipoxemia de diversos mecanismos, ¿no? Pero para fines pedagógicos, acuérdense de esos cinco que les he dicho. Vamos con el primero. Miren, ve, ¿por qué puede haber una hipoxemia por disminución del FiO2? Es el típico hipoxemia de la altitud, ¿no? Miren, miren cómo
cómo a mayor altitud, a mayor altura, ¿sí? Miren cómo cae la presión de oxígeno en el alveolo. Cae, ¿no? Entonces, si hay menos presión de oxígeno en el alveolo, lo que les dije, la ley de Fick, ¿no? Mientras más presión hay en un lado, más fácil pasa el oxígeno, el gas al otro lado. Pero si hay menos presión de oxígeno en el alveolo, ahí en el alveolo, es obvio pues que va a pasar menos oxígeno por la membrana al capilar, ¿sí? Pero pasa, ¿no? No pasa con mucha dificultad porque la membrana está buena, está sanita, pero como hay menos presión en el alveolo, obviamente que pasa menos oxígeno. Entonces, este mecanismo de la disminución del FiO2 es típico de los que van a la altura de un momento a otro, ¿no? Aquí hay una reducción de la presión de oxígeno y por ende hay hipoxemia, ¿sí? Acá otra vez, miren, miren cómo a mayor altura, a mayor altura, miren cómo cae la presión de oxígeno y miren incluso el FiO2, la concentración de oxígeno en el aire, cae también, ¿no? A más altura, menos oxígeno disponible. Conclusión. Y si hay menos oxígeno disponible, es obvio que respires menos oxígeno y por tanto en el alveolo menos oxígeno y va a haber menos presión para que brinde oxígeno a la sangre que viene a oxigenarse. Disminución del FiO2. Ahí está, miren, ve. A la altura, a más altura, para terminar con esto, hay menos presión en el alveolo y por lo tanto menos presión, ¿dónde? En la arteria, pues, ¿no? En el capilar. Pero miren, a pesar de que tiene poca presión en el alveolo o va disminuyendo, ese poco oxígeno que llega pasa con facilidad, ¿no? Pasa. Aunque poco, pero pasa. Pero no suficiente, pues no, obviamente. Entonces dígame, ¿cómo estará el alveolo, gradiente alveolo capilar en los que hacen hipoxemia por disminución de FiO2? ¿Estará normal, es decir, menos de 15, o estará elevado? ¿Qué esperaría? A ver, jóvenes, ¿cómo estará? Si restan acá 103 menos 98, 7. 94 menos 90, 4. 85 menos 80, 5. Entonces, jóvenes, en la disminución del FiO2 se espera que el gradiente, la diferencia de presión entre el alveolo y el capilar, sea normal. Sí, sea normal. Sea normal. ¿Por qué? Porque el oxígeno que llega al alveolo está pasando. Llega poco, pero ese poco pasa. ¿No? Pero claro que no es suficiente muchas veces para oxigenar. El otro mecanismo es la hipoventilación alveolar. Aquí el tema está en el movimiento del aire, de la columna de aire que haga el paciente a través de todo el sistema respiratorio. Obviamente, si yo respiro muy superficial, el aire quedará por acá, pues no, no llega hasta el alveolo. Y si respiro mucho más superficial, llega hasta ahí. Y si no respiro, no pasa aire hacia el alveolo, hacia los capilares. Entonces, ¿qué pasa ahí? Por un lado, no jala aire, y por lo tanto no jala oxígeno, y la vez que cosa no elimina. Si no moviliza aire, tampoco elimina el CO2. ¿Sí? Es por eso que el CO2 se ve afectado en este mecanismo. Cuando uno hipoventila, tiende a disminuir el oxígeno, o decir, producir hipoxemia, pero a su vez ocasiona aumento de CO2. Y es un dato característico, que en la hipoventilación alveolar suele estar aumentado el CO2. ¿Por qué? Por lo que no moviliza el aire. Se queda a nivel de vía respiratoria y no llega hasta el alveolo. Entonces, si no llega hasta el alveolo la columna de aire, no lleva oxígeno, ni tampoco arrastra CO2. Hipoventilación, ¿sí? Característica de la hipoventilación, hipercapnia. Por lo que les digo, no moviliza el CO2, no llega a arrastrar desde abajo. Hipoxemia porque no jala el oxígeno
¿sí? Y las causas, ahí tenemos, ¿no? Probablemente muchos pacientes, muchos jóvenes o adultos varones han muerto por hipoventilación. ¿Cuándo, doctor? Cuando eran famosamente pepeados, ¿no? ¿Escucharon esas noticias, no? Se encuentra pacientes muertos, pepeados, ¿no? Probablemente esos pacientes que le pusieron mucho sedante, ¿no? Mucho sedante, mucha droga, ¿qué hacen? Hipoventilan, hipoventilan por sobredosis y hacen hipoxemia y hacen hipercapnia. Le dije hace un rato, si el paciente daña su centro respiratorio, no ventila, obviamente que va a ser hipoxemia porque no lleva oxígeno y también va a ser hipercapnia porque no barre CO2 del alveolo. Enfermedades como el Guillain-Barré también. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que el mecanismo de hipoventilación es una causa de hipoxemia e hipercapnia, pero es un tema extrapulmonar, jóvenes. Aquí no está el problema en el pulmón, en el alveolo, en la membrana. El problema está en que no jala la corriente, la columna de aire desde arriba hacia abajo. Por ejemplo, una hemorragia cerebral severa. Por ejemplo, exceso de sedantes, exceso de opioides, exceso de drogas ilícitas. ¿Ah? Entonces, ¿cómo estará el gradiente? El gradiente, pues, el oxígeno llega a lo poco que llega, si es que llega, está ahí, pero ese poquito, igual que en el FiO2 disminuido, pasa, ¿no? Pasa al alveolo, porque el alveolo está sano, pero pasa poco. Bueno, entonces, el gradiente, si comparamos el alveolo con el arteriola o el capilar, el O2 no va a ser muy alto su diferencia. ¿Ya? Muy bien. Ahora, viene otro mecanismo. Llevamos dos. Disminución del FiO2 e hipoventilación alveolar. ¿Ya? Viene el otro mecanismo. El otro mecanismo viene a ser el trastorno de la difusión. Su nombre lo dice. ¿Dónde está el problema? En la difusión alveolo capilar. ¿Sí? ¿Cuál es el problema acá? Va a ocasionar una alteración del, de oxígeno en la sangre y causa hipoxemia. ¿Sí? Hipoxemia. Pero aquí el problema está en el intersticio. ¿Sí? ¿Se acuerda del intersticio alveolar? Esa membranita que une el capilar, ¿sí? Con el alveolo. Ahí. Por ejemplo, la fibrosis pulmonar, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Ese intersticio se engruesa, como por ejemplo el colágeno, ¿no? O el células inflamatorias, y la membrana alveolo capilar, esta membrana, se engruesa. Y obviamente, si está más gruesa, será más fácil o difícil que pase el oxígeno y difunda el CO2. ¿Habrá o no habrá Difícil. dificultad? Claro, se entiende que aquí hay menos facilidad, ¿no? Es más difícil. Entonces, ¿esto se ve en qué enfermedad? Este mecanismo de trastorno de difusión. ¿En qué enfermedad? Fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar. En la fibrosis pulmonar, en las intersticiopatías. Una de ellas, fibrosis pulmonar. ¿Sí? Entonces, aquí habrá oxígeno, ¿sí? Pero como está gruesa la membrana, no pasa todo. Si acá hubiera 100 de oxígeno, ¿sí? Si acá hubiera 100, aquí habrá de repente, pues, habrá, pues, este, 75 de repente, por ejemplo. No pasa todo el oxígeno que debe pasar de aquí para acá. Entonces, ¿cómo estará el gradiente? El gradiente va a estar, ¿qué se espera que esté? Elevado. ¿Por qué? Porque aquí habrá más oxígeno en el alveolo y como está gruesa la membrana, no pasa todo al capilar. Entonces habrá menos oxígeno en el capilar. Y cuando yo reste el alveolo menos el capilar, va a salir más de 15, 20, 30, 40, 50. ¿Qué les quiero decir? Que la fibrosis pulmonar, el trastorno de la difusión, es un mecanismo de hipoxemia intra o extrapulmonar. Sería un mecanismo intrapulmonar. Específicamente, membrana alveolo capilar. Ahí está, ¿no? La fibrosis, ¿no? Engruesa esto, ¿no?
Esto lo endurece, la fibrosis, ¿no? ¿No? Todo esto lo endurece, ¿ya? Otro mecanismo, el más común, jóvenes, de las hipoxemias, que hemos hablado al inicio. ¿Cuál es el mecanismo más común de hipoxemia? Este tienen que responder. Alteración, ventilación, perfusión. ¿Sí? Es la causa principal y la más frecuente de hipoxemia e insuficiencia respiratoria. Ya les dije, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí se altera la relación BQ, ¿sí? El BQ. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, si se llena de líquido, como acá, miren, ve, lleno de líquido, obviamente, ¿qué está afectando? El B, ¿no? Aunque el Q no. Miren quiénes pueden causar desequilibrio BQ. El EPOC, ¿no? El parénquima pulmonar, como las neumonías, las hemorragias alveolares, el edema pulmonar. También puede ser la vía, alteración de la vía respiratoria de pequeño calibre, bronquiolitis, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Aquí tenemos el CO2 normal, el PO2 normal, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si por X motivos el alveolo, ¿sí? Se ve afectado su ventilación? Entonces, no ventila bien, ¿sí? Por lo tanto, el O2 disminuye, ¿sí? Entonces, el O2 disminuye, ¿sí? El O2 disminuye. Entonces, la sangre que viene a, a oxigenarse, ¿sí? La sangre que viene a oxigenarse, ¿sí? No se, no se, no se oxigena porque el alveolo no le brinda el oxígeno adecuado, porque está con algún líquido, está con alguna hemorragia, con pus, en fin. Entonces, esa sangre que venía a oxigenarse sale algo desoxigenada. Se mezcla con las demás sangres que están oxigenadas y al final le ocasionan hipoxemia final. ¿Sí? Ese es el B. Y el Q, por ejemplo, que se forme un émbolo, coágulo en la parte arterial, ¿sí? Entonces, esa sangre que también venía a oxigenarse, no se oxigena, regresa y se mezcla con la demás cantidad de sangre y al final produce hipoxemia, porque se mezcla sangre oxigenada con sangre no, sangre no oxigenada con sangre oxigenada y al final el resultado disminuye el oxígeno en la sangre que va a la aurícula izquierda. Entonces, el BQ, el BQ puede afectarse o bien el B, ¿sí? O bien el B o bien el Q, ¿ya? O bien el Q. Alteración BQ es la causa más común de insuficiencia respiratoria. No se olviden, no se olviden, ¿ya? Y aquí, ¿cómo se espera que esté el gradiente? Entre el alveolo y el arterial. Aumentado, pues, jóvenes. Obviamente. Si aquí hay oxígeno, ¿sí? Pero no se aprovecha porque no pasa la sangre, va a haber mayor oxígeno, aquí menos gradiente aumentado. Y este otro mecanismo, acá estamos en el quinto mecanismo, el llamado Shun, ¿sí? Shun. Aquí, este Shun, digamos que es una forma severa o marcada de un BQ, ¿ya? Si lo quieren entender así mejor. Aquí no hay ventilación, pero sí hay perfusión, ¿ya? Es como una neumonía que tapa todo el alveolo, totalmente. Entonces, esas unidades alveolares no reciben nada de ventilación, pero sí están perfundiéndose, ¿sí? Shun. Entonces, ese paciente, por más oxígeno que le des a esa unidad alveolar, no va a ventilar, pues no va a mejorar la hipoxemia, porque está tan tapado el alveolo que no se oxigena en nada ese alveolo. Así le des oxígeno aparte con cánula binasal, con máscara, en fin. Ahora, estos son los llamados shunt intrapulmonares que les dije, ¿no? Marcado edema de pulmón, una marcada hemorragia alveolar, una neumonía extensa o severa, una telectasia importante
o un diestrés, ¿no? Un SRA. Causa frecuente de Shunt intrapulmonar. Por más oxígeno que le des, no mejoran a veces, ¿no? Y tienen que ir a veces a... Estos vienen con PAFI menos de 80, ¿no? Menos de 100, ¿sí? Ahí está, Shunt, ¿no? ¿Qué es el Shunt? El Shunt es que no ventila, pero sí perfunde. Y lo contrario, ¿se acuerdan? Cuando ventilaba y no perfundía, ya no se llama Espacio Shunt, se muerto. llama espacio muerto. Y hay otro llamado Shunt extrapulmonar cuando el problema de oxigenación se altera fuera del pulmón. Por ejemplo, esto, ¿no? Miren, ve. Por ejemplo, aquí, miren, ve. Aquí la sangre está oxigenada en esta parte del corazón izquierdo. Pero si hay una comunicación con el corazón derecho, como ven aquí, la sangre que está acá oxigenada se mezcla con la sangre desoxigenada y al final al tejido llega una sangre poco oxigenada. Y si uno mide en la arteria, hipoxemia. Estos son los shunt extrapulmonar. Ejemplo de shunt extrapulmonar, las malformaciones congénitas cardíacas. Algunas fístulas que comunican los vasos antes de que lleguen al pulmón. Y las comunicaciones intracardíacas. ¿Ya? Muy bien. Acá, si queremos resumir, ¿no? Acá está el alveolo normal. Si no ventila, pero sí perfunde, ¿qué sería? Efecto shunt. Pero si ventila, pero no perfunde, ¿qué sería? Espacio Espacio muerto. muerto. ¿Ya? Y este cuadro van a encontrar en muchos libros. Un cuadro comparativo, miren, ve. Les dije, la hipoventilación es que no respira profundo, es muy superficial. ¿Cuál es la característica? CO2 elevado. Miren, los demás no lo tienen, no lo tienen. ¿Sí? Si le das oxígeno, puede responder, porque le das oxígeno, ¿no? El SHUM, ¿cuál es la característica que les dije? Que no responde al oxígeno. Ahí está. Y los demás sí suelen responder, miren, ve, ¿no? Y los demás se comportan similar, ¿no? En todos, excepto la hipoventilación, en todos está el gradiente alterado. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí el gradiente está alterado porque el problema es intrapulmonar. En el SHUM, el alveolo está tapado. En el BQ, o está alterada la ventilación o alterada el Q. Afecta intrapulmonar. En la difusión, la membrana es el problema. Entonces, en esto de acá, el gradiente está elevado. ¿Por qué? Porque el problema es intrapulmonar, pues. Y en la hipoventilación, no hay problema pulmonar, el problema es que no respira profundamente. Entonces, la clínica de un paciente que le falta oxígeno, pues es aumentar su frecuencia respiratoria, taquipnea. Si está muy marcada la falta de oxígeno, hace uso de musculatura accesoria o hace tirajes, puede haber cianosis, puede haber asterisis o incluso afectación neuronal, ¿no? Inquietud, nerviosismo, angustia, irritabilidad. Puede haber, inicialmente habrá taquicardia y después puede haber bradicardia y disnea, ¿no? Disnea, ¿no? Disnea, ¿no? Sensación de falta de aire. Y para el diagnóstico, como les dije, ¿qué se requiere? Haga, no se olviden. Haga, jóvenes. Diagnóstico de insuficiencia para confirmar, haga. ¿Pero con qué lo sospecho? Con el saturómetro. Porque no siempre tenemos haga. Entonces, si recuerdan, ¿cuánto era la saturación de oxígeno cuando el PO2 en sangre arterial es 60? ¿Por qué le digo 60? Porque recuerden, para el diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda, a frío ambiente, el O2 debe estar menos de 60. Si recuerdan por fisiología, la curva de disociación de hemoglobina, 60 milímetros de mercurio en sangre arterial debería estar saturando ¿cuánto? 90%. Entonces, si un paciente llega saturando 86%, es esperable que si yo le tomo el LAGA, el O2 va a estar menos de 60, ¿no? Entonces, ¿con qué aparatito puedo sospechar insuficiencia respiratoria? Con el pulso oxímetro, con el saturador. Si satura menos de 90, es muy probable que su PO2 esté en menos de 60. Entonces,
Diagnóstico sugerido, insuficiencia respiratoria. ¿No? Ahí está el AGA, miren jóvenes, cómo se toma el AGA. ¿Sí? Se toma la muestra de AGA, luego se pasa por acá por esta maquinita, se llenan los datos y la AGA, la maquinita bota esto, miren, miren. Esto es lo que arroja. Estos son AGAs reales, jóvenes. Miren, este FIO2, ambiente, ¿no? ¿Cuánto oxigena? 76. ¿Diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda? No, debería tener menos de 60, ¿no? ¿Qué cuál sería el diagnóstico acá? Hipoxemia, porque está a menos de 80. Y si queremos ver el PAFI, miren el PAFI, 360, ¿no? ¿Cuánto saturaba acá? 95%. Miren este otro ejemplo. FIO2, 21%. ¿Cuánto tiene de oxígeno? 102. ¿Tiene insuficiencia respiratoria? No. ¿Tiene hipoxemia? Tampoco. Tampoco. Y acá su gradiente, perdón, su PAFI debe estar elevado. Ahí está, miren, ve. Normal, 488. Miren acá este otro paciente. FIO2, 28%. O sea, está con oxígeno por cánula vinasal. Miren cómo está el PEMA del O2. Tiene 90. Pero si yo veo 90, ¿no? 90, ¿no? 90 entre el FIO 28, ¿cuánto sale de PAFI? 320, ¿no? 320. Mire, este tiene aparentemente más O2 en sangre que este. Y uno diría, ah, ya acá está mejor, ¿no? Pero es que acá le has medido con oxígeno. Aquí estaba sin oxígeno suplementario. Si compara su PAFI, este tiene 360 y este tiene 320, miren, ve. Entonces este está peor, ¿no? Igual acá, miren, ve. FIO2, 36%, ¿no? PO2, 61. Con ajuste ya 61 con oxígeno a 4 litros. ¿Y cuánto tiene PAFI? 169. Este está peor, ¿no? Está peor, ¿no? Entonces miren diferentes agas, ¿no? Y miren el gradiente. En este caso, mi gradiente está 155. ¿Qué me está diciendo ahí? Que el problema está intrapulmonar. O problema BQ, o difusión, o SHUNT. Otro ejemplo, miren acá, el de acá. Miren el gradiente, 85. Está elevado. Mecanismo, o SHUNT, o BQ, o difusión. Es lo que debo buscar en el pulmón. Miren aquí el gradiente, normal. Miren aquí el gradiente, elevado. ¿No? Elevado. Algo está pasando en su pulmón. Entonces, cuando hay eso, ¿qué pedimos? Placa de tórax, a veces, para buscar, o tomografía de tórax para buscar alguna lesión pulmonar. ¿Está claro, jóvenes? ¿Todo claro? Muy bien. Sí, Ahora, el tratamiento de la insuficiencia respiratoria para grandes puntos son el principal, oxígeno. Oxígeno. Y luego tratar la causa para poder este, sanar o curar o ver respuesta de la insuficiencia respiratoria. Ojo, el oxígeno, cuando damos a un paciente, no buscamos que sature 98 o 100%. En un adulto se busca que sature al menos más de 94, ¿sí? Y en un niño, ahí sí se busca que sature más de 96. Pero un adulto que no es crónico, nos contentamos cuando logramos que sature más de 94 a 96. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Dudas? ¿Todo claro? Sí, doctor. Ok, Todo Sí, claro. doctor. bien. Creo que ahí terminamos. Ajá. Bien, entonces concluyendo, no olviden la insuficiencia respiratoria es un trastorno del intercambio gaseoso, ¿sí? En el cual se afecta las funciones principales del sistema respiratorio, o bien con el O2 o bien con el CO2. La hipoxémica es la llamada tipo 1, no se olviden. Y la hipercápnica es la llamada tipo 2. ¿Ya? Los mecanismos fisiopatológicos son 5 principales. Aquí les menciono algunos. El BQ, perdón, la hipoventilación alveolar, ¿no? El BQ, ¿sí?
y los SHUM o cortocircuitos. Estos son, los dos últimos son intrapulmonares. Y faltaría acá el de difusión. Los síntomas son, pues, buscan compensar esa déficit de oxígeno y tratar de aumentar el oxígeno en sangre respirando más veces o aumentando la frecuencia cardíaca o frecuencia respiratoria. Bien, por acá terminamos. Entonces la insuficiencia respiratoria no es solo un diagnóstico, y es cierto, es una carrera contra el tiempo, porque olviden que la hipoxemia daña órganos, daña células, daña tejidos. Bien, jóvenes, a ver, ya se sentirán en capacidad de reconocer una insuficiencia respiratoria. ¿Qué dicen? Sí, no, todavía. ¿Qué responderían? Y Bueno, les dejo. Ah, doctor, bueno, usted ha mencionado que en saturación, por ejemplo, si vemos que es menor a 90 se podría ya ir sospechando. excelente, excelente, muy bien. Así es, ¿no? Es una forma de sospechar, ¿no? ¿Se acuerdan los mecanismos y ya podrían explicar los mecanismos de insuficiencia respiratoria o de hipoxemia? ¿Los recuerdan al menos cuáles son? ¿Qué dicen? Sí, no, La todavía. disminución del PIO, Ya, dimisión del FIO2 es uno. la Otro, hipoventilación alveolar, hipoventilación, muy bien. al- Alveolar, muy bien. alteración de la difusión y Alteración. el Excelente. desequilibrio de la ventilación y perfusión. Ah, excelente, muy bien, ¿no? Excelente. Jóvenes, también no olviden que el estudiante de salud debe ser emprendedor, ¿no? Emprendedor desde muchas perspectivas. Por ejemplo, en ustedes que están en la fase de estudiantado, ¿no? ¿Podrían ser emprendedores? Claro que sí. Miren, acá tengo unos ejemplos. Podrían crear un video educativo, ¿no? ¿Sí? Con signos de alarma. Podrían hacer una infografía para sus familiares, ¿no? Podrían elaborar campañas digitales, porque no olviden, jóvenes, que el profesional de salud debe ser servicial, debe ser líder en su entorno y transmitir sus conocimientos con el fin de prevenir enfermedades, curar enfermedades y no quedarse solamente para él, ¿no? Lo que decíamos en la primera clase, ¿no? Servicial. Y también deben innovar, ¿no? Igual, ¿no? Podrían proponer un algoritmo clínico visual, ¿no? Podrían innovar con lo mismo que hace un rato, diseñar una campaña digital, ¿no? Innovar. No, emprender es iniciar algo que puede ser similar a otros lugares o que ya se hizo antes, pero estás emprendiendo en tu comunidad o en tu familia. Innovador tiene que ver con algo nuevo, ¿no? Inicio algo nuevo que de repente nunca se ha hecho, eh, o está todavía en fase de estudio. Muy joven, lo dejamos ahí, miren, ve. La próxima clase nos toca neumonía, ¿ya? Neumonía, asma, y EPOC. Vengan preleídos, ¿sí? Vengan preleídos para que puedan ser más fácil al momento de la explicación y puedan de repente tener menos dudas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Dudas? Ninguna, doctor. Todo Muy está bien. claro, doctor. Ok, excelente, jóvenes. Entonces, quedaríamos invitados todos para la próxima clase, el día lunes, a la misma hora. Muy joven, entonces, los dejo. Nos vemos la próxima semana. Que tengan buenas tardes. Pero, Muchas Hasta gracias, luego, doctor. doctor. Hasta luego, doctor. Ok, Hasta luego, doctor. Hasta hasta luego, doctor. luego.